Bueno, 8 con 6 minutos. Vamos a tratar de que sea lo más breve posible esta sesión de clase. Gracias por conectarse a las 8 de la noche hoy. Ayer en realidad no tenía la señal correcta para poder comenzar la sesión. Me costó, de hecho, ni siquiera pude entrar a la sesión, entonces no la pude abrir nunca. Pero, pero vamos a trabajar de la manera más concisa posible. Vean, en las clases anteriores, durante la semana anterior, hablamos acerca de cómo las proposiciones categóricas pueden convertirse en juicios eventualmente. Entonces, a partir de la noción del juicio, de esta proposición que tiene tanto un cuantificador como un cualificador y tiene la función de afirmar o negar una cualidad de un concepto que estamos tratando de atribuirle a otro concepto, entonces se puede formar aquello que se conoce como silogismo. En esta clase vamos a hablar justamente acerca de ello, acerca de los silogismos y cómo es que se construyen y cuál es su normativa básica. Eso es lo importante al final del día, que entiendan ustedes qué es un silogismo y principalmente cómo se construye y sobre todo con base en qué reglas o en qué normativas es que esta figura lógica se puede resolver. Algunas cosas importantes para ustedes, creo, la primera es que recuerden siempre esto, todo proceso lógico es siempre únicamente una aproximación lingüística. Solo estamos bordeando o dándole forma por medio del lenguaje a un proceso que es eminentemente abstracto, que solo sucede en la mente porque es algo puramente cognitivo. Entonces, como no podemos ver la sinapsis neuronal que sucede en el momento en el cual realizamos razonamientos, pues le damos forma de la manera en la que conocemos mejor y es por medio de la lingüística, para poder tratar de desentrañar un poco cómo es que estos procesos se realizan. Dicho esto, entonces, pues efectivamente, hoy hablamos acerca del silogismo. ¿Qué es un silogismo? ¿Qué es un silogismo como elemento lógico? Vean, la definición la van a encontrar ustedes por acá. Les voy a leer tal cual, porque también para no confundirlos respecto de lo que tienen ustedes por allí marcado en su libro de texto. A partir de dos proposiciones, por ende, a partir de dos tipos de juicio, podemos obtener una conclusión. Un silogismo visto en lenguaje cotidiano es aquello que llamaremos razonamiento. Y en lenguaje lógico es justamente esto, tomar dos juicios, relacionar los elementos de uno y otro y a partir de esa relación y ese proceso de análisis poder obtener una conclusión que desde el punto de vista lógico sea una conclusión válida. El silogismo siempre estará dado en lenguaje formal. Recuerden que era el lenguaje formal. El lenguaje cotidiano, por una parte, era todo aquello que decíamos que estaba en el lenguaje común, en el lenguaje del día a día, y era lo que podíamos percibir en diferentes conversaciones o en diferentes tipos de discurso. El lenguaje formal, por otro lado, es aquel que guarda las claves de un proceso lingüístico bastante más esquemático. En el caso del silogismo, como está conformado por proposiciones, pues ya sabemos que el lenguaje formal para una proposición es siempre la forma de una oración copulativa. Sujeto más verbo ser más predicado. O aquella frase que decíamos tanto en las clases anteriores, S es P. Muy bien, ya que hemos establecido eso, podemos entonces dar la tercera clave. Y siempre hago mucho énfasis en ello, ¿no? Esto es únicamente la aproximación lingüística al proceso cognitivo. No es que en nuestra mente como tal se produzca una relación en esta clave de A, S es P, entonces tal. No, es únicamente la forma en la cual nosotros le damos, le damos visibilidad para poder tratar de comprenderlo lo más posible. A partir de ello, entonces, sí podemos establecer ya las primeras claves de lo que el silogismo debe ser. Y es que
habíamos hablado de proposiciones categóricas y a partir de ello habíamos hablado de juicios. Ambos conceptos están allí, siempre van a estar allí, solo que al momento de trabajar con silogismos ya ya no les llamaremos juicios como tal, tendrán un nombre en específico. De ahora en adelante llamaremos a estos elementos premisas. La estructura de un silogismo siempre estará conformado por dos premisas de las cuales construimos o deducimos por medio de una inferencia una conclusión. Ojo, entonces tenemos un primer elemento acá que es importante. Los silogismos se componen de dos premisas y de esas dos premisas obtenemos una conclusión. Dentro del lenguaje formal también hay formas para seguir girando sobre la misma idea. Lo que sucede es que no siempre las vamos a ver. El tratamiento del silogismo como tal, o la teorización más formal del silogismo proviene de la Edad Media, de la Edad Media ya más cercana al Renacimiento. Entonces, siempre guarda una especie de formulación lingüística de presentación, por así decirlo. Por lo general, siempre se nos va a decir en algunos ámbitos, sea el juicio, si la premisa uno y la premisa 2, entonces la conclusión. Ok, fíjense bien, por aquí lo tienen anotado en la pantalla. Sea el juicio, si la premisa uno y la premisa 2, entonces la conclusión. Por lo general, esta es la estructura básica del silogismo visto únicamente como esquema, como maqueta, por así decirlo. No nos va a aparecer en muchos espacios. En la mayoría de contextos únicamente nos aparecerá la premisa uno, la premisa 2 y en vez de decir entonces la conclusión, simplemente nos aparecerá un pequeño símbolo que es similar a este triángulo, esta figura triangular que yo les he creado acá con un punto y un dos puntos. Entonces, por lo general, lo único que veremos es esto. Premisa uno, premisa 2 y el símbolo de conclusión, el símbolo triangular de conclusión y la conclusión. ¿Es importante? Sí es importante, porque en algunos ejercicios únicamente se les dará una premisa uno, una premisa 2 y se les dejará indicado el símbolo. Ya ustedes saben que ahí deben colocar la conclusión. En otras ocasiones se les pueden dar tres, tres variables de conclusión. Y ustedes saben que son tres tipos de conclusión y deben únicamente, por medio de la operación lógica, elegir cuál es entonces la conclusión correcta. Pero en esencia, sepan lo que siempre funciona de esta manera. Premisa uno más premisa 2 más conclusión. Ahora bien, ¿cómo se ve ya con un ejemplo real? ¿Cómo es que funciona esto ya metiendo datos a la formulación? Van a ver que los silogismos se parecen mucho, o sí, se van a parecer mucho a esta construcción que ustedes ven en pantalla. Veamos, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, si todo animal es ser vivo y todo gato es animal, entonces todo gato es ser vivo. ¿Qué es lo que acabamos de ver aquí? Lo que acabamos de ver aquí es justamente un silogismo en toda su extensión, porque tenemos dos premisas de las cuales inferimos una conclusión. Si todo animal es ser vivo y todo gato es animal, entonces todo gato es ser vivo. Ok, ¿qué estamos viendo acá? ¿O qué es importante tomar en cuenta en este punto? ¿Qué es importante tomar en cuenta en este caso? Vamos a ver. Lo primero que debemos destacar cuando encontramos este tipo de formulaciones es comprender que tanto la primera premisa como la segunda premisa, separemos la conclusión en este momento, tanto la primera premisa como la segunda premisa
Lo que nos presenta son conceptos. Estamos hablando de conceptos. Nos está hablando de animales, de seres vivos, de gatos y de animales también. Esto es importante. Toda premisa debe abordar siempre conceptos, porque lo que está tratando de hacer un silogismo al final del día es la relación, deducir la relación entre dos conceptos distintos. Pero como todo tiene terminología, entonces también vamos a dejar de llamar concepto al concepto como tal. No implica que la noción del concepto ya no esté acá, al contrario, siempre estará, pero con otro nombre. Recuerden, cuando decimos que todo animal es ser vivo, todo gato es animal y todo gato es ser vivo, aquí atrás lo que se esconde siempre es aquella construcción que decíamos o definíamos como S es P. Que no se les olvide nunca. Siempre detrás de toda premisa, lo que hay es una construcción S es P. No obstante, lo que hace a la premisa una premisa es justamente el cuantificador y el cualificador, pero más allá de estos dos elementos, siempre habrá una fórmula S es P detrás. La conclusión entonces es exactamente lo mismo. Siempre tendrá una estructura S es P sosteniéndola. Lo que nosotros tenemos que encontrar al momento de trabajar un silogismo que no trae conclusión o cuando se nos pida que analicemos la validez de un silogismo que ya tiene una conclusión dada, es la identificación de la identificación, por aquí estoy viendo que me están preguntando. Ok, ¿ven ustedes la diapositiva correcta? ¿Cuál están viendo? El gato. Gracias. Muy bien, ya, es que tiene un pequeño retraso en la presentación en ocasiones, entonces cambia un poquito más lento las diapositivas. Si ven que la diapositiva no está cambiando en su momento y no están viendo en pantalla lo que yo estoy diciendo, me avisan, por favor, porque entonces podemos recular para que sí les aparezca la diapositiva correcta. Bueno, volvemos. Entonces, detrás de, detrás de la conclusión también encontraremos una fórmula S es P. Y de lo que se trata entonces todo al momento de concluir es de encontrar cuál de los conceptos de los cuales estamos hablando funge como sujeto y cuál de los conceptos de los cuales estamos hablando funge como predicado. ¿Cuál es la cualidad o el concepto cualidad que estamos tratando de atribuirle al concepto del cual hablamos en el razonamiento? Ok, entonces, para lograr este objetivo, el concepto ya no lo llamaremos concepto, tendrá otro nombre. Ahora hablaremos en función de términos. Términos. Fíjense bien, cada uno de los términos que aparecen involucrados en un proceso de razonamiento, o mejor dicho, en un silogismo, tendrá un nombre. Habrá algo a lo que llamaremos el término menor. El término menor es aquel que representa al sujeto de la conclusión. Por ende, es aquel que representa al sujeto al cual se le está tratando de atribuir la característica de un predicado. El predicado lo llamaremos el término mayor. Y por último, habrá algo que se llama término medio. El término medio es sumamente importante porque primero se repite. Aquí pueden ver ustedes que estamos mencionando dos veces el concepto animal, en una premisa y en otra. Es importante porque por medio de su repetición nos va a servir como nexo entre los dos conceptos que estamos tratando de relacionar. Vale. Tenemos entonces tres términos. El término menor, que es el cual podemos identificar
como el concepto al cual estamos tratando de atribuirle una característica. El término mayor, que es el que contiene al concepto que provee la característica que tratamos de atribuirle al término menor. Y por último estará el término medio, que es el nexo entre ambos. No podríamos hablar de seres vivos y gatos en un mismo espacio si no tuviéramos la noción del concepto animal ligándolos como tal. Ok. Dados los tres términos, entonces podemos hablar de otra característica importante. Si bien ya habíamos dicho que los juicios ya no se llamaban juicios, sino premisas, y los conceptos ya no se llaman conceptos, sino se llaman término mayor, término menor y término medio, entonces la premisa misma cambiará de nombre. Me interesa que sepan que es una premisa, sí, pero en cada uno de los silogismos, cada premisa cambiará de nombre. En el donde se ubique, en la premisa donde se ubique aquello que identificamos como término mayor, a esto le llamaremos siempre premisa mayor. Y donde se ubique el término que identificamos como término menor, a esa premisa le llamaremos premisa menor. ¿Por qué esto es clave? Esto es clave porque para poder hacer una inferencia correcta, para poder hacer una deducción correcta, necesitamos que el término mayor, la premisa mayor, esté siempre en la posición 1 y que la premisa menor esté siempre en la posición 2. La premisa mayor es aquella que contiene el término mayor, la premisa menor es la que contiene el término menor, y por lo general, para beneficio suyo, aunque no es una constante tampoco, es perfectamente, eh, es perfectamente, eh, puede variar, ese es el término, puede variar. Generalmente, la premisa mayor vendrá ya dada en forma de premisa número 1. O sea, por lo general, la premisa mayor estará siempre arriba de la otra. Pero entonces, ¿qué las diferencia? ¿O cómo nos cercioramos de que la premisa mayor sea efectivamente la que está arriba, que sea la primera? Para poder hacer eso, debemos hacer el proceso de identificación de los términos. Ya sabemos, ¿no? Que estamos hablando de animales y de animales. Y bueno, como se repite entonces, eso definitivamente debe ser el término medio. Pero aparte tenemos uno que es ser vivo, ¿no? Y por otro lado tenemos otro que es gato. ¿Cómo sabemos que el término menor es justamente el término menor y el término mayor es el término mayor? Por aquí otra vez me preguntan, disculpen ustedes que haga el, la salvedad o pare acá, pero ok, no. Si a alguno de ustedes les está apareciendo todavía una diapositiva anterior, probablemente tenga que ver con su propia conexión, porque estoy viendo que a varios les aparece ya la correcta. Si lo desean, se pueden retirar de la sesión y volver a ingresar para que les aparezca ya actualizada la diapositiva. Licenciado, disculpe, a mí no me aparece ninguna presentación y ya lo hice 2 veces, me salí, volví a entrar y No le no, aparece no veo su ninguna. pantalla. Ok, veamos. Si quieren, voy a dejar yo de presentar y voy a dejar de presentar yo. Vamos a ver. Ok, voy a presentar de nuevo.
y vemos qué sucede. Muy bien. ¿Vemos la pantalla, sí o no? Sí, Ok, Sí. que ahí proyectando la presentación y la sesión de Zoom. gracias. Por aquí pregunto en específico, Alberto y Magalí, creo. ¿Vemos la pantalla? Sí, pero se quedó congelada. No importa. Creo que... A ver, confirmemos. ¿Vemos la presentación ahora? Sí, licenciado. Sí. Ahora sí, gracias. Sí. Muy bien. Estamos entonces. Sigamos avanzando. ¿Cómo entonces identificamos que el término mayor es el término mayor y el término menor es el término menor? Aquí va a entrar en juego aquello que decíamos la semana pasada acerca de la extensión y la comprensión de los conceptos. De los dos términos que debemos relacionar, tenemos que ser capaces de entender cuál de los dos contiene al otro, cuál de los dos es lo suficientemente amplio como para poder contener al otro término. Porque ese término que es más grande es el que le dará sus características al que es más pequeño, al que es más específico. Entonces acá nos preguntamos, entre ser vivo y gato, ¿cuál es más amplio? No me contesten, solo piensen. Entre ser vivo y gato, evidentemente, ser vivo es más amplio, abarca más y es capaz, de hecho, de contener al concepto gato. Entonces, por ese motivo, pues sabemos, en este caso, ser vivo es aquello que podemos identificar como el término mayor. Y por el otro lado, gato será entonces el término menor. Podemos colocárselo acá también para que lo tengan presente. Vamos a ver, ser vivo, término mayor, lo cual equivale al predicado de la conclusión. Y el término menor, que equivaldrá al sujeto de la conclusión. Muy bien. Entonces, si ya hicimos la identificación y sabemos que los términos son, el término mayor es uno y el término menor es otro, podemos entonces comprobar que se encuentran en el lugar correcto. Aquí podemos ver que efectivamente el término mayor está en la premisa que se ubica en la posición 1, está arriba, y el otro término está abajo. Todavía no hablemos de la conclusión, aunque la tenemos aquí dada ya, aunque la tenemos ya aquí especificada. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los silogismos, como pueden ver ustedes acá, se forman, solo les voy a terminar de acoplar la imagen. Los silogismos se forman a partir siempre de los 4 tipos de juicio: el juicio A, el juicio E, el juicio I y el juicio O. Muy bien, lo que estamos buscando entonces es entender cuál es la relación entre uno y otro término de los conceptos enlistados en cada uno de los juicios dados. Eso es importante porque es lo que nos permite elaborar conclusiones válidas. ¿Qué pasa si erramos en el lenguaje formal o erramos en el momento de obtener una conclusión? Si erramos, producimos una falla lógica en la operación de razonamiento. Y esto se produce, o esto produce, algo que llamaremos falacia. Ustedes como abogadas o como abogados van a escuchar la palabra falacia infinidad de veces de aquí en adelante, y a lo largo de toda su vida laboral y en muchos ámbitos académicos, laborales, de todo tipo. Cuando les hablen de falacias, sepan que se refiere a esto, a una falla en la construcción lógica de un razonamiento, y que por ende será una falla lógica al momento de presentar, elaborar o sustentar un argumento.
¿Por qué? Porque todo argumento, todo razonamiento, tiene detrás una estructura lógica. Muy bien. Si fallamos entonces, producimos una falacia. ¿Por qué es esto importante? Vean, porque así como, así como podemos fallar, también tenemos diferentes normas a las cuales nos debemos ceñir al momento de realizar conclusiones o al momento de realizar combinaciones de juicios como tal. Vean, ¿cuáles son entonces las normas a las cuales debemos atender al momento de construir silogismos? Son 7. Se las voy a dejar acá, se las voy a explicar primero y después les voy a dar un minuto para que las copien. Esto que ustedes ven acá es otra tabla que deben ustedes memorizar. Por supuesto, entender de dónde proviene cada uno de los elementos que están aquí enlistados, pero también deben memorizarlos para que les quede bastante más sencillo o bastante más práctico. Cuando hablamos de silogismos, entonces, cuando hablamos de silogismos, la primera norma es que un silogismo, o sea, una combinación de premisas, debe tener 3 términos. No 2, no 4, no 1, no 5. Siempre 3 términos. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que buscamos es la relación entre dos conceptos y para poder relacionarnos necesitamos un nexo. Entonces, siguiendo esa fórmula, son 3. 2 términos que se van a relacionar y uno más que se repite para funcionar como conexión. Todo silogismo debe estar dado en clave de 3 términos siempre. 2. Siempre el silogismo debe contar con el término medio distribuido en al menos una premisa. Recordemos que era la distribución, lo vimos en la sesión anterior de clase. Decíamos, cuando un juicio alude a la totalidad de elementos que conforman un concepto, diremos que está distribuido. Y cuando el juicio aluda solo a una parte de la totalidad de los elementos que conforman un concepto, diremos que no está distribuido. Y poníamos los ejemplos. Si decimos todas las tazas, nos estamos refiriendo a todos los elementos que conforman el concepto taza. Como los estamos aludiendo a todos, entonces decimos que está distribuido. Pero si solo digo algunas tazas, por ejemplo, no me refiero a todas, solo a unas cuantas. Y en ese caso, no existe la distribución. Y lo mismo el caso especial de cuando nos aparece en un juicio la palabra ninguno, o ninguna, o ninguna. Estamos aludiendo a todos los elementos de un concepto, pero por exclusión. Siempre por exclusión. Recuerden que las distribuciones tienen tabla. Lo vimos en la sesión anterior de clase y es algo que también ustedes deben memorizar. Cada uno de los tipos de juicio distribuye de una única manera y eso pueden ustedes tenerlo allí a la mano siempre dentro de sus notas, dentro de una ficha o bien aprendido de memoria. ¿Por qué? Porque en el momento en el que identificamos cuál es el término medio en una pareja de premisas, debemos cerciorarnos de que por lo menos una de esas dos menciones del término que se repite tiene que tener la característica de la distribución. Entonces llevamos 2 normas que debemos cumplir. Silogismo, 3 términos. Y de esos 3 términos, el medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Si ya pasamos de esas 2 etapas, si ya logramos cerciorarnos de estos 2 elementos, podemos cerciorarnos del punto número 3. Toda pareja de premisas, todo silogismo, debe tener por lo menos una universalidad. Una universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos uno de los juicios que conforman las premisas debe aludir
a la totalidad de uno de los conceptos dados. Les pregunto yo acá en el chat. Contesten ustedes por aquí, por favor. ¿Cuáles son los juicios que denotan universalidad? Solo la letra. Solo la letra. Muy bien, estoy por acá leyendo sus respuestas. Estamos bien. Por aquí me dicen ustedes el juicio A y el juicio E. Efectivamente, el juicio A y el juicio E son universales, nos representan universalidades porque aluden por inclusión o por exclusión a todos los elementos de un concepto. Bien, si ya nos cercioramos de que la pareja de premisas tiene por lo menos una universalidad, podemos ver la norma 4. Todo silogismo debe contar con por lo menos una afirmación. Si la universalidad se refiere a la cantidad del juicio, la afirmación se va a referir a su cualidad. Recuerden que los juicios pueden afirmar o negar. Entonces, también acá en el chat, ¿cuáles son los juicios que afirman? Tengo por acá ya algunas respuestas. Estamos bien. Los juicios que afirman son los juicios A e I. Muy bien. Estas 4 normas son irrenunciables. Siempre. 3 términos, distribución del medio, siempre una universalidad y siempre una afirmación. Irrenunciable. Por el contrario, las 5 y las 6 son contextuales. 5. Si dentro de la pareja de premisas hay una particularidad, la conclusión será necesariamente particular. Ya saben ustedes que los juicios particulares son los juicios I y el juicio O. Entonces, si dentro de la pareja de premisas ven ustedes que uno de las dos es un juicio I o un juicio O, ya saben que únicamente la respuesta puede ser o un juicio I o un juicio O. Y además, en otro dato contextual, la norma número 6 nos dice que si hay una negación dentro de la pareja de premisas, la conclusión necesariamente será negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si veo dentro de mi pareja de premisas un juicio E o un juicio O, la respuesta únicamente puede ser o un juicio E o un juicio O. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo veo que dentro de la pareja de premisas efectivamente hay una particularidad y además hay una negación? Pues puedo intuir que la única respuesta posible es el juicio O, porque es el juicio particular que habla en clave negativa. Si todo esto cumple, si el silogismo que estamos analizando cumple con todos estos requisitos y hemos logrado obtener una conclusión, entonces podemos pasar a la norma 7. La norma 7 es el paso final, pero el más peligroso, porque en muchos casos fallamos al aplicar esta normativa. ¿Qué nos dice la norma 7? Si hay algo que está distribuido en la conclusión, debe estar también distribuido en la premisa de la cual provino. Repito, si ustedes ven y pasan el cotejo en la conclusión del tipo de juicio, de la tabla de tipos de juicio y de la tabla de distribuciones, y ven que uno de los términos en la conclusión está distribuido, tienen que corroborar que esa distribución se mantiene en la premisa de la cual salió ese término. Y si cumple con las 7 normas, entonces podemos decir que el silogismo es
válido. Veámoslo con el ejemplo. Vamos a ver qué encontramos. Entonces, ¿cuáles son las claves? La clave es sencilla. Si tenemos una pareja de premisas y se nos pide que verifiquemos si es posible obtener una conclusión válida para ellas, entonces hacemos dos cosas. Primero, identificamos los términos y nos cercioramos de que las premisas estén en la posición correcta. Hagámoslo en este caso. Siempre, al principio, identificamos los tres términos. No voy a cambiar de términos porque es el ejemplo que venimos manejando y no quiero que se pierdan en esto. Entonces, si ya identificamos las premisas, pues nos cercioramos de que el término mayor sea en efecto el término correcto y que el término menor sea en efecto el término correcto. Lo tenemos bien, entonces sabemos que están en su posición correcta. Podemos identificarlo. Premisa mayor, voy a dejar abierto el paréntesis porque nos va a servir, y premisa menor, también lo voy a dejar abierto. Si ya hicimos este paso, bien, ¿qué sigue? Esto es un consejo mío. No está en el libro, pero es un consejo que yo les doy, que me parece a mí que les facilita bastante el trabajo. Identifican el tipo de juicio y lo marcan. Si quieren, lo pueden marcar en el otro lado. Ya sabemos que esto es un juicio A. Y sabemos que lo que está abajo es un juicio A también. Muy bien. Tenemos entonces premisa mayor en su lugar, está corroborado. Tenemos la premisa menor en su lugar, está corroborado. Y sabemos que ambos juicios son juicios A. Dejémoslo acá un momento. Sigamos avanzando. Ya que hicimos ambas cosas, podemos comenzar a hacer el proceso de resolución. ¿De qué trata el proceso de resolución? Lo que estamos buscando es obtener una conclusión nueva a partir de la pareja de premisas. Para ello, lo que buscamos siempre es una estructura que vaya en la misma línea, en el sentido de siempre mantener la estructura base de la proposición. S es P. Siempre. Lo que nos falta es encontrar, primero, cuál es el cualificador y cuál es el cuantificador. En estos casos, no sabemos todavía si esta conclusión es afirmativa y si esta conclusión es universal o particular. Simplemente sabemos que debe haber una estructura SSP y que necesitamos entonces comenzar a hacer el proceso de deducir la conclusión. Nos preguntamos entonces, si todo gato si todo animal es ser vivo y todo gato es animal, ¿tiene tres términos? Sí, los tiene, lo sabemos. Muy bien. Segundo, hay distribución del término medio. ¿Cuál era el término medio? Habíamos dicho que el término medio es el que se repite y este será animal. ¿Cómo sabemos si un término está distribuido? Es porque está aludido en toda su extensión. ¿Y cuál es el cuantificador que nos habla acerca de la alusión total? Todo o ninguno. Y vemos que en efecto, una de las premisas contiene el término medio en la posición del sujeto de la premisa y está acompañado del cuantificador todo. Esto nos dice que efectivamente hay distribución. Entonces podemos corroborar. ¿Distribución del término medio? Sí. Tercero, existe universalidad. Como ya identificamos los tipos de juicio, pues sabemos que ambos son juicios A y sabemos también entonces que ambos juicios son universales. La condición se cumple. Hay universalidad. Hay una afirmación. Sucede exactamente lo mismo. Juicio A es un juicio afirmativo y por ende, ambos juicios afirman. Ambas premisas son premisas
que afirman. Hay afirmación. Aquí vienen las variables. ¿Tenemos particularidades? No, no tenemos particularidades. Entonces, como no hay particularidad, ya sabemos que la conclusión no será particular, porque las conclusiones particulares solo provienen de parejas de premisas que tienen contenidas una particularidad. Pero como en este caso no sucede, esto ya nos empieza a abrir la conclusión. La conclusión solo puede ser un juicio A o bien un juicio E, que son los dos juicios universales. Y nos preguntamos entonces, ¿existe negación? No, solo hay juicios A. Entonces, como no hay negación, la conclusión no será negativa. ¿Qué nos queda? Solo nos queda que la conclusión sea positiva. Y de las 4 variables, únicamente se nos reduce a una. La conclusión, al haber universalidad, al haber afirmación, pero al no haber particularidad y no haber negación, solo puede ser un juicio A. Colocamos entonces las claves del juicio A, que es un cuantificador todo. S es en positivo P. Si ya tenemos la estructura de la conclusión que necesitamos, entonces podemos comenzar a traer a la conclusión misma los términos que están en juego. Si ya sabíamos que el término mayor, que es el que funciona como predicado de la conclusión, es ser vivo, entonces lo tomamos y lo llevamos a su lugar. Ser vivo, ser vivo. Y el sujeto, pues sabemos que es gato. Entonces lo tomamos y lo llevamos a su lugar. Todo gato es ser vivo. Y tenemos entonces una conclusión construida, pero nos falta la última norma. ¿Está distribuido algo en la conclusión? Sí, sí lo está. Está distribuido el término menor, el término gato, todo gato. Entonces verifico que la premisa de la cual proviene sea efectivamente, cumple efectivamente con la misma distribución. Y acá podemos verlo. Todo gato. Todo gato, todo gato, cumple. Y ser vivo no está distribuido en la conclusión, entonces no nos importa. Pero como gato sí, entonces se verifica y nos damos cuenta de que efectivamente sí lo está. Cumplió entonces con las 7 normas. Todo gato es ser vivo. Podemos leer el razonamiento completo. Si todo animal es ser vivo y todo gato es animal, entonces, todo gato es ser vivo. Esto nos deja como resultado que este es un silogismo válido. Muy bien. Y en esencia, así es como hacemos el proceso de resolución o de obtención de una conclusión a partir de 2 premisas. Voy a regresar un momento acá, porque esto es sumamente valioso. Vean, habíamos dicho que estábamos con esto y les decía yo, identifiquen el tipo de juicio. ¿Por qué? Porque si ya sabemos, y esto yo les aconsejo que lo hagan al principio, si ya sabemos que del juicio A y el otro juicio A, o sea, de una sumatoria de juicios A, la única respuesta puede ser una A, eso nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque de entrada podemos saber, de entrada podemos establecer cuál es la conclusión esperada. Y ya desde ese punto podemos darnos cuenta de si el silogismo es válido o no lo es. ¿A qué me refiero con esto? Esta variable y esta otra variable funcionan como sumas. A más A es igual a A. Veamos cómo funciona en otros ejemplos. Aquí está el silogismo resuelto, pero vean, A más A igual A. Esto díganmelo ustedes. A más E, ¿cuál es la respuesta?
Tengo una respuesta, espero más. A más E, respuesta. Tengo 2, espero más. Sin miedo, coloquen lo que ustedes consideren correcto. Muy bien, gracias. La mayoría me dice que la respuesta es A y otros de ustedes me dicen que la respuesta es E. Abrámoslo y veamos qué sucede. Obviamente yo sé la respuesta, pero quiero que ustedes la entiendan. ¿Qué nos dice el juicio A? Todo S es P. ¿Y qué nos dice el juicio E? Ningún S es P. Muy bien. Hagámonos las preguntas correctas. ¿Son 3 términos? Sí, vamos a asumir que son 3 porque en este momento no está abierto, pero sí al menos entendemos que hay un sujeto, un predicado y un término que se repite. Muy bien. ¿El término medio está distribuido en alguna de las dos premisas? Sí lo está, porque a pesar de que no conozcamos los términos, a pesar de que no conozcamos los términos y por ende no conocemos la ubicación del término medio, pues ya sabemos que ningún SSP ahí están distribuidos ambos. Entonces, el término medio necesariamente también estará distribuido por exclusión. Vamos con el resto. ¿Existen universalidades? Sí, ambos juicios son universales. ¿Existen afirmaciones? Sí, ambos juicios, hay una A que es el juicio que afirma. Y después nos preguntamos las variables. ¿Hay particularidad? No, no hay. Entonces, las opciones de respuesta se reducen a A o a E, que son las universalidades. Pero, qué nos dice la siguiente norma? Si hay una negación, la conclusión será negativa. Entonces, pregunto de nuevo. A más E, ¿cuál es la respuesta? E. Muy bien. Exacto. La respuesta será entonces E. Ok. Entre A más I, ¿a qué equivale? A más I, ¿cuál es la respuesta allí? Tengo 2 respuestas, espero más. Muy bien, aquí sí coincidimos en esto. La respuesta es I, porque hay una particularidad, pero no hay negación. Pero sí hay universalidad de afirmación. Entonces, la respuesta es I. Y entre E y O, ¿cuál es la respuesta? Tengo una respuesta, espero más. Tengo varias respuestas, espero más. Vamos a ver. Tengo algunas más. Ok. Aquí tenemos un poco, hay variación. Hay quienes me dicen que la respuesta es E y hay quienes me dicen que la respuesta es O. Si tenemos duda, lo abrimos. Vamos a ver, que con esto ya terminamos. El juicio es ningún S es P. Y lo que queremos sumarle es que algún S no es P. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Asumimos que son 3 términos? Sí, porque no los conocemos, pero el diseño nos permite asumir que son 3 términos. Pasa la prueba. Segundo, ¿el término medio está distribuido en alguna de las dos premisas? Sí pasa la prueba, porque ningún SSP ya nos alude por exclusión a ambos. Entonces, necesariamente el medio estará distribuido allí. 3, ¿qué nos dice? ¿Hay una universalidad? Sí, sí la hay. Está la hay. ¿Qué nos dice la otra norma? La norma 4. Tiene que haber una afirmación. ¿Cuál de los dos términos
¿Cuál de los dos juicios es afirmativo entre E y O? Díganme ustedes, ¿cuál de los dos términos es afirmativo entre E y O? No, ninguno. Los dos son negativos, porque los dos están negando la condición de P a S. Fíjense bien en el cualificador. Ninguno excluye completamente. Y el cualificador del juicio O es no es, también excluye. Entonces, ninguno de los dos es afirmativo. Por ende, la norma 4 no se cumple. Y la norma 4 es irrenunciable. Entonces, cuando tenemos este tipo de premisas, de parejas de premisas, ya sabemos de entrada que este no es un juicio válido. Este no es un juicio válido. Por esto a mí me parece importante, la próxima clase van a hacer ustedes un ejercicio con este tipo de sumatorias, pero por eso les aconsejo siempre, cuando tengan una pareja de premisas que resolver, primero sacan el tipo de juicio y partiendo del tipo de juicio, ya saben ustedes si es posible obtener una conclusión válida o no. Si aquí, por ejemplo, esto fuera, no lo es, por supuesto, pero si fuera una E y una O, pues ustedes ya saben que no hay posibilidad de obtener una conclusión correcta de ellos. Entonces, no hacen nada más. Ahí simplemente colocan no válido y dejan de trabajar y pasan al siguiente. Por eso les digo que esa es una recomendación que les hago yo, que no está necesariamente en su libro de texto y no está tampoco eh, um, en en el documento como tal, pero creo que les puede funcionar. Me pregunta alguien si esto sería una falacia, Alan. Sí, es una falacia. Esta es una falacia formal, porque nos hemos equivocado en el planteamiento formal del silogismo. Después del examen parcial, como último contenido de este curso, veremos aquello que se llama falacia no formal. Pero las falacias no formales no están basadas en razonamiento, solo están basadas en el intento por hacer parecer un argumento anómalo como un razonamiento válido. Ahí esa es otra historia. Ahí van ustedes a verla. Falacia ad hominem, ad misericordiam, la de generalización imperfecta, todas aquellas que son más que claves para su desarrollo profesional posterior. Pero eso, primero pasemos esta etapa, que es la más complicada de todas. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve un silogismo? De esta forma. La próxima clase va a ser bastante más práctica. Todavía tenemos un contenido por ahí más que sumar, pero me interesa que practiquemos. Todavía tenemos más o menos semana y media para hacer ejercicios y creo que es importante. Esta presentación que ustedes tienen aquí ya está cargada en Moodle. Ya está cargada en Moodle. Entonces van a poder encontrar en Moodle la información que tienen ustedes en esta presentación y en la anterior que vimos durante las últimas 2 semanas. Por aparte, por favor, hagan ustedes lectura, ahora sí, del capítulo número 8, relacionado con silogismos. Y el próximo viernes comenzamos a hacer ejercicios. Muy bien, gracias. Gracias por haberse quedado hasta las 9 de la noche. Nos vemos el próximo viernes en clase. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Licenciado, una consulta, ¿podría darme Buenas un noches. minutito? Disculpe. Sí, Noé, pero en realidad ya le tengo respuesta. Ya, perfecto. No, pues respuesta como tal no, pero al menos sí ya inicié el trámite. Entonces no tenga pena que va a durar lo que tenga que durar, pero ya está en proceso. Ah, bueno, está bien. Entonces Muy solo es bien. de esperar y usted me indicará por correo, supongo. Sí, y si no, de todas maneras, de aquí a unos 15, 20 días puede usted revisar de nuevo en la plataforma a ver si ya le aparece la nota correcta. Lo que pasa es que el proceso es un poco largo porque es administrativo, entonces no es algo que se resuelva directamente en control académico, sino necesita también autorizaciones por parte de otras instancias. Entonces toma su Sí, tiempo. supongo.
Supongo, Ujú. supongo. Va, está Muy bien, bien. gracias. Entonces esperaré y cualquier cosa le escribo. Perfecto. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Chao.